Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos hoy con la que envía Johnny Trader y dice: ¿por qué dice usted que Job es el libro más antiguo de la Biblia si data de la época de Salomón aproximadamente? Usted mismo menciona esa fecha en su libro Bibliología. Se han hecho intentos para identificar al autor con algunos personajes del Antiguo Testamento, proponiéndose a Moisés, incluso a profetas como Jeremías, Ezequiel, etc. Otros sustentan que la autoría corresponde a Job. Sin embargo, tanto estas como otras propuestas no tienen una base bíblica que las sustente. Sin embargo, el contexto es anterior a Moisés. No hay tabernáculo, no hay sacerdocio, por lo que es plausible afirmar que es el libro más antiguo de la Biblia y probablemente lo escribió Moisés. Johnny Trader, leyendo su comentario exegético al texto griego en Hebreos 8:13, encuentro que, si bien es muy bueno, no me aclara por qué está por desaparecer y no ha desaparecido. Incluso el cerca está en adverbio de tiempo, indicando, según entiendo, que es algo que llegará pero aún no ha llegado. Por supuesto, no puede ser, en ningún sentido, que el pacto antiguo desaparecerá en un futuro para Israel. Esto es opuesto a la Biblia. Alguien me dijo que esto podría ser porque está por desaparecer bajo la inspiración de Dios. Puede ser una palabra que profetiza sobre el acontecimiento que poco después sucede en el templo. Es destruido. Y ahí sí, por completo, desaparecen los sacrificios, que es el acuerdo del antiguo pacto. ¿Puede ser esto correcto? El antiguo pacto se da por concluido en el momento de proclamar el nuevo. El verbo utilizado aquí expresa claramente la idea de declarar viejo algo. Aquello que es anticuado es inútil para el tiempo presente. Dios mismo es quien declara obsoleto el viejo pacto. Aquel que lo declaró activo cuando lo estableció, lo declara ahora inútil al establecer él mismo uno nuevo. Por tanto, no se trata de arrinconar algo válido, sino de desechar lo que, por no poder seguir usándose debido a la vejez, se deteriora por sí mismo hasta desaparecer. El antiguo pacto concluyó en el tiempo del sacrificio de Cristo. La última cena, el Señor habló del nuevo pacto en su propia sangre. Mateo 26:28, Marcos 14:24, Lucas 22:20, y Pablo lo confirma en 1 Corintios 11:25. No se trata de un mensaje profético sobre la destrucción del templo, ya que no se sabe si Hebreos fue escrito antes de ese acontecimiento. Lo que está enseñando es que el viejo pacto es abolido porque no puede persistir con el nuevo, que lo ha sustituido definitivamente. Ricardo Moreno: si una persona se quiere bautizar, ¿solo se puede bautizar por inmersión en el agua o hay alguna forma de bautizar a una persona que lo desee? ¿Cualquier cristiano puede bautizar a otro? El bautismo por inmersión es la forma más apropiada para hacerlo en base al significado de la palabra, que es en general sumergir. También las referencias al bautismo en el Nuevo Testamento habla de lugares donde hay suficiente agua para la inmersión. Solo la Didache habla de la posibilidad de hacerlo por aspersión si no es posible por inmersión. Cualquier cristiano puede bautizar a otro, pero dada la importancia del ejercicio de la ordenanza, se entiende que debe ser hecha por personas maduras o líderes en la Iglesia. Extranjeros y peregrinos: ¿cómo saber si uno es convertido o no, o solo convencido? ¿Cómo evitar engañarse a uno mismo y llevarse una tremenda sorpresa cuando estemos frente al Señor y Él nos mande lejos de Él? Mira, la única manera de saber si eres convertido es haber recibido a Cristo como Salvador, haberle entregado realmente el corazón. Así lo enseña el mismo Señor: el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Lo hiciste? Eres convertido. ¿Piensas que debes hacerlo y que es verdad? Eres convencido.
Manuel, en Apocalipsis 6:1-2, ¿podría ser la unión de las religiones falsas del ecumenismo? Más bien sería un sincretismo, que es la unión de religiones en un nuevo sistema. Ecumenismo es la tendencia que busca la instauración visible de la unidad de los cristianos, eliminando las diferencias que los separan. El verdadero ecumenismo es una realidad en la Iglesia de Cristo que es solamente una, cuya unidad no es humana, sino divina. Manuel, en 2 Pedro 3:9 está hablando de la predestinación. El texto se expresa el deseo divino de que el hombre no se pierda, sino que sea salvo por fe en Cristo. Tengamos en cuenta que predestinación solo se usa en el Nuevo Testamento para creyentes, nunca para inconversos. Juan Méndez, Mateo 16:23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Lucas 22:2-4. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque tenían miedo del pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, que era uno de los 12, y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los oficiales de cómo se lo entregaría. La pregunta es, ¿por qué Satanás, usando a Pedro, trata de evitar lo que Jesús ya había predicho: ser entregado a los sacerdotes, ser vituperado, escupido, etc.? Y luego, a través de Judas, hace lo contrario, incitándolo a que lo haga. ¿Por qué actuar de manera contraria a través de Pedro y de Judas? Mira, Satanás es mentiroso y homicida. Su condición le lleva siempre a actuar en contra de Dios y de su obra. En el caso de Pedro es una acción más encaminada a evitar la cruz. Lo hace así porque su condición le lleva a procurar lo que él sabe que es imposible que ocurra, pero su orientación maligna le lleva a intentar todo contra Dios del mismo modo siempre. Así, él sabe de su derrota final, pero aún así sigue con sus planes. En el segundo caso, el de Judas, le conduce a la tremenda acción, no tanto en contra de Jesús, sino en contra de Judas, para su condenación eterna. Juan Méndez. Cuando los evangelistas relatan que Jesús habla con autoridad y no como los escribas y fariseos, ¿qué significa eso de que habla con autoridad? Bueno, interpreta con autoridad la palabra dándole su significado cierto y no como los escribas. Habla con palabras de autoridad en sanidades y milagros. La gente está impactada porque ellos mismos testifican que nunca hombre alguno habló de esa manera. Ángela Silva. Jesús, desde que nació y creció, se hizo mayor. ¿Podía enfermar, es decir, tener alguna patología? Mira, la enfermedad es la manifestación del pecado, y Jesús es impecable. Ángela Silva. ¿Esta interpretación es correcta? Juan 13:7-10. Jesús está hablando de la santificación posicional y la santificación progresiva, es decir, de la práctica, dirigiéndose a los discípulos en el aposento alto, en la pascual, es decir, la doctrina de la redención. La enseñanza del lavamiento de los pies, que es el pasaje que tú citas, es una ilustración de la actuación que debemos hacer para la restauración de un hermano que por causa que fuese, no importa cuál, está afectado por algún pecado o ha tenido alguna caída espiritual. Yeshua Mashiach. Refiriéndose, la pregunta surge del vídeo La inmutabilidad de Dios. Sí, pero ¿también Dios da la fe o no? Muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿o no? También Yeshua dijo: oro por los que tú me has dado, no oro por el mundo, ¿o no? También les dijo a los sacerdotes: ¿por qué no entienden mi lenguaje, o no?
El libro de la vida tiene los nombres de los que no irán al lago de fuego, y ese libro fue escrito desde antes de la fundación del mundo, ¿o no? Este mismo libro está cerrado según Apocalipsis y será abierto hasta el juicio final, ¿o no? No todos son salvos, ¿o sí? La gracia es un regalo inmerecido otorgado por Dios y se lo da a todos. Claro que no, ¿o sí? También dice su palabra que nadie busca a Dios por sí mismo. ¿O esto es mentira? Hay muchos versículos que hablan de esto en Romanos, Efesios, etc., y también Pedro y otros lo afirman. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así o más claro. Te olvidas de otros textos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿O no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿O no? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vivan. ¿O no? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿O no? Y esta es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Primera carta de Juan 2:2. ¿O no? Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Primera Timoteo 4:10. ¿O no? Dejémonos de filosofías para corroborar nuestras posiciones y no seleccionemos textos sacándolos del contexto para convertirlos en un pretexto. ¿O no? Yeshua Mashiach. Sobre el mismo vídeo. En el fondo de ese vídeo hay una rama de un árbol de Navidad. Dice Yeshua Mesías. ¿Es un árbol de Navidad? ¡Ups! Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Este símbolo es satánico y no conocen el significado de ese símbolo de Satanás. Están apostatados. Mira, ya se habló de esto en el canal. ¿No te gusta el árbol de Navidad? Muy bien, no lo pongas. Pero decir que es un símbolo de Satanás tienes que demostrarlo. Esas historias, esas barbaridades de gente que no se sabe por qué no está de acuerdo con la Navidad, de que si es satánico, que si es de los celtas, que si es la adoración al árbol, que si es el solsticio de invierno, esas son tonterías que lo único que pretenden es asustar a los creyentes. No juzgues para que no seas juzgado. Respeta a tu hermano y respeta su libertad en Cristo. Tú puedes hacer lo que quieras mejor, pero no pierdas el tiempo asustando. Edifica a tus hermanos. Arnú Hernández. Tengo una pregunta complicada para mí y deseo conocer su opinión. He escuchado a algunas personas que se hacen llamar raíces hebreas y unitarios. Ellos dicen que José engendró biológicamente a Jesús debido a que María es pariente de Elisabet, la cual era levita. Se basan en esto para decir que María no es de la tribu de Judá y que es el hombre el que engendra y da linaje. Espero haberme dado a entender en la pregunta. Bendiciones. Permíteme empezar por el final, pero antes déjame decirte que los unitarios y los judaizantes son siempre los mismos. Y da lo mismo que María sea parienta de Elisabet, puede venir por otra línea, pero Jesús, a través de la genealogía de María, está vinculada con David. No puede nadie afirmar que María era de la tribu de Leví, porque la relación con la madre de Juan no tiene que ser directa, sino indirecta. Vuelvo a decirte que unitarios y judaizantes son siempre los mismos. Buscan argumentos debajo de las piedras para sustentar sus posiciones, es decir, que Jesús fue engendrado por José, y cuando dicen esto llaman mentiroso al Evangelio, que afirma en la Anunciación que la concepción de Jesús es por obra del Espíritu Santo. No perdamos el tiempo oyendo a mentirosos, porque quien oye a un mentiroso
se hace partícipe en alguna medida de su mentira. Aprovechemos el tiempo para edificarnos en las verdades bíblicas y no atendamos mentiras de hombres. Nehemías Calderón, ¿se puede considerar la ira como un atributo de Dios? La ira de Dios es la manifestación de la reacción divina sobre el pecado, pero en ningún modo es un atributo, porque Dios no es iracundo, sino que es amor. Hernán, ¿tiene algún material de discipulado para nuevos creyentes? En caso de que no, ¿podría recomendar alguno? El que uso es un pequeño libro que escribí hace tiempo y que se llama Síntesis de nuestra fe, en el que se enseñan doctrinas bíblicas y que vale para el discipulado por cuanto Cristo dijo que hagamos discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Otro libro pudiera ser el de Charles Ryrie, Equilibrio en la vida cristiana. Hay otros muchos. Lo mejor es visitar una librería con literatura bíblica y que te recomienden alguno. Ada María Rangel. He estudiado mucho sobre el milenio y tengo esta inquietud. En la Biblia se menciona este siglo y el venidero, es decir, entiendo que solo hay 2 siglos. De ser así, ¿en cuál siglo estará ubicado el milenio? ¿En este siglo o en el venidero? El milenio se establecerá al final del tiempo de la tribulación, en la segunda venida de Cristo, que es una nueva dispensación. La frase recogida por Mateo 12:32 es un hebraísmo que equivale a en ningún tiempo, es decir, ni ahora ni nunca, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos Saavedra. Me encantaría escuchar su opinión respecto a la descripción de la bestia revelada en Apocalipsis 13:18. Recuerdo, si mal no recuerdo, haber leído en uno de sus libros que este número dado 666 vendría a ser un extremo humanismo o algo así. ¿Podría comentar su punto de vista? Yo vuelvo a repetir que yo personalmente no tengo ningún punto de vista sobre la Biblia, sino que entiendo exegéticamente lo que la Biblia dice. Juan pone esto como enigma que tiene solución. Por tanto, 6 es el número del hombre. 666, no 666, es el superlativo de hombre. Y lo que está diciendo es que el número de la bestia está ligado con un humanismo que procurará reemplazar a Dios hasta el extremo de hacer sentar al anticristo para ser adorado como Dios. Oscar Lemus, ¿es correcto o debería ser correcto colocar una bandera del Estado de Israel en la iglesia? ¿O es una de tantas idolatrías evangélicas? Una bandera es la representación de un reino. Y Jesús dijo que su reino no es de este mundo. Todos los gobiernos de las naciones de este mundo están bajo Satanás. No es recomendable poner ningún símbolo de otra nación en el templo en que se reúne la iglesia. Oscar Lemus, ¿qué relación tiene el Estado de Israel con la iglesia? Ninguna. Es un estado más de los que hay en el mundo. Esteban Berrón, ¿debemos considerar Marcos 16, 9 a 20 como palabra de Dios? ¿Cuál es la razón para no hacerlo? El afán de muchos es reducir en lo posible el texto bíblico y generar dudas sobre la autenticidad. Si bien esta última parte no está en algunos manuscritos, no significa que no sea de Marcos, sino que tal vez pudo haberse perdido parte de ese original, pero sí está en otros manuscritos griegos. Además, concuerda plenamente con la palabra inspirada de los otros 2 sinópticos. Edut Dab. Con respecto a los requisitos para el pastorado, ¿es necesario tener todas las características o una medida de cada una? En cuanto al reconocimiento de la asamblea, ¿qué porcentaje sería el adecuado para aceptación? En las disposiciones de Pablo no se enseña que sería bueno que se cumpla alguna de las condiciones, sino todas. En cuanto a la segunda, ningún pastor debería aceptar el pastorado de una congregación que no tenga como mínimo un 85 a un 90% de aprobación. Lo contrario no es pastorear una congregación, es pastorear una división.
dudado. ¿Es sincero el llamado de Dios al arrepentimiento para todos, si hay algunos elegidos y otros no? Observo con mucho respeto que hay una reiteración continua sobre este tema. ¿Puede ser Dios hipócrita y no tener sinceridad cuando llama a todos los pecadores al arrepentimiento? Pablo enseña que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, Hechos 17:30. El que Dios haya elegido a algunos para salvación no supone que haya elegido el resto para condenación. Cristian Ferreduela me contestó una pregunta acerca de las diferentes partes del hombre, tales como corazón, mente, alma, espíritu, pero de manera muy breve, ya que el tiempo es escaso para poder responder a las demás preguntas. ¿Me podría recomendar algún libro que enseñe acerca de esto? Con mucho gusto y con mucha humildad. Uno de los volúmenes de mi teología sistemática, concretamente el de antropología, enseña todo sobre ese tema. Cristian Ferreduela, acerca de las obras que Dios realiza, ¿es mediante la participación de los diferentes atributos o realiza sus diferentes obras en base a un solo atributo? Gracias de antemano y que Dios siga bendiciendo. Tú mismo puedes responder la pregunta. Dios no es Dios si le falta alguno de sus atributos, y todos ellos están presentes en todas sus obras porque son parte de su sustancia y de su naturaleza. Ismael de Orense, ¿me podría explicar un resumen la diferencia entre la cristología de Pablo y la cristología de Juan? Mira, son las mismas cristologías enfocadas desde diferentes ópticas. Ismael de Orense, ¿podría hacer una exégesis resumida de Colosenses 2, 9, 10? Bien, leamos el texto. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El sujeto de oración es Cristo, de ahí que el versículo se refiera exclusivamente a él. La plenitud divina está en Cristo como corresponde a la persona divino-humana del Verbo eterno de Dios manifestado en carne. Ese verbo habitar implica una acción presencial o una manifestación visible en el mundo. La idea es que una tienda, mejor dicho, la idea es la de una tienda de campaña asentada en el mundo, dentro de la cual se manifiesta Dios mismo en toda su gloria. Jesús es el tabernáculo de Dios entre los hombres. En Cristo mora, como en su propio hogar, no alguna expresión de la deidad, sino toda la esencia misma de la deidad. Pablo afirma que Cristo es Dios mismo, con toda la esencia de la deidad morando en él. Los creyentes están completos en Cristo, porque Él es la plenitud absoluta como corresponde a quien es Dios. De otro modo, el creyente ha encontrado todo en Cristo. La plenitud se halla y se alcanza por vinculación con Él. El cristiano en Cristo llega a la experiencia máxima que se puede alcanzar, ser participante de la divina naturaleza. Segunda de Pedro 1:4. Jonathan Castromán, ya sé que ha respondido, pero ¿podría ser más conciso? Con todo respeto a su forma de responder, Jesús antes de resucitar bajó a los infiernos. Los muertos en Cristo duermen o van directamente a las moradas celestiales. Cuando dice que los muertos resucitarán, ¿a qué se refiere? Voy a ser absolutamente conciso, como me pides. Jesús no bajó a ningún lado y mucho menos a los infiernos. Los muertos en Cristo no duermen, van a las moradas celestiales. Los muertos resucitarán y recibirán el cuerpo de resurrección para ser hombres glorificados junto con su parte espiritual. Nicolás Pistarino, querido Samuel, comencé a estudiar historia de adulto en una institución educativa. Mi consulta es: ¿cuál debe ser la postura de un cristiano respecto a las ciencias sociales, sociología, antropología, etc.? ¿Y las filosofías?
Entiendo que muchas cosas son contrarias a la verdad de Dios y otras no tanto. ¿Debemos desechar todo ese conocimiento o podemos convivir santamente con él? No me refiero a introducirlo en la iglesia. Es una duda genuina. Alguna vez escuché sobre la gracia común. Todas las ciencias de los hombres son sanas, si no se oponen a las verdades bíblicas. La sociología, antropología, filosofía, geografía, etcétera, son herramientas útiles en el estudio y en el desarrollo de la expresión teológica. Esas ciencias deben ser estudiadas por los que se preparan para el ministerio. En cuanto a la gracia común, es una expresión que significa que Dios da gracia personal a todos los hombres para salvación. Eso debe ser desarrollado en mayor extensión para definir lo que es concretamente. Alain Soto. Quisiera que pudiera explicarme la diferencia entre las palabras rema y logos. Amigo mío, otra vez la cuestión lingüística que está volviendo realmente loco a muchos cristianos. Muchas veces las palabras remas y logos son idénticas e intercambiables, es decir, significan lo mismo. Como regla general, logos se refiere a toda la palabra y rema a una palabra puntual o a un mensaje dado para una situación puntual. Muchas gracias por las preguntas que enviáis. Muchas gracias por vuestra presencia en el programa. Os invitamos al próximo de esta misma serie. Que Dios bendiga vuestras vidas.